Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En este vídeo voy a mostrarte el portfolio al completo de Ray Dalio y vamos a analizar sus tres principales inversiones de cara a 2021. Y por si no lo conoces, vamos a ver rápidamente su trayectoria como inversor, donde no todo fue un camino de rosas, ya que este inversor pasó por duros momentos a lo largo de su vida. Así que voy a mostrarte las principales lecciones que le han hecho ser lo que es a día de hoy. ¡Vamos a ello! Ray Dalio es uno de los inversores más famosos del momento y ha obtenido una rentabilidad del 13% anual desde el año 1991 hasta la actualidad a través de su fondo Bridgewater Associates, que actualmente es el fondo de inversión cerrado más grande del mundo, donde gestiona un patrimonio de 138.000 millones de dólares y que ha obtenido una rentabilidad de un 161% acumulado, y todo esto gracias a su estrategia de inversión conocida como All Weather Portfolio, o también llamada el portfolio para todas las estaciones, que explicaremos a continuación. Pero un momento, a pesar de los grandes éxitos que ha logrado este inversor a lo largo de su carrera, no todo fue un triunfo como muchos pensamos. Ray encontró varias piedras por el camino. Dalio se graduó en la Universidad de Harvard y más tarde comenzó a invertir en su apartamento de Nueva York con un pequeño capital de $10.000, pero gracias a sus grandes habilidades consiguió reunir un capital más elevado y creó su primer fondo de inversión, Bridgewater. Pero cuidado, como él mismo nos explica en su libro Principios, 8 años después de crear su propia empresa de inversión en el año 1982, Dalio predijo con total seguridad que la economía mundial se encaminaba hacia una depresión e invirtió en contra de los mercados de Estados Unidos. Según palabras del propio Ray, estaba completamente equivocado. El mercado de valores comenzó una gran corrida alcista y durante los siguientes 18 años la economía de Estados Unidos disfrutó del mayor periodo de crecimiento no inflacionario de su historia. Como puedes ver en este gráfico, el S&P 500 se revalorizó desde su punto más bajo en 1982 un 1.237% durante los siguientes 18 años hasta el año 2000. ¿Y qué significó esto para Dalio? Pues como él mismo nos relata, mi experiencia durante este periodo fue como una serie de golpes en la cabeza con un bate de béisbol. Estar tan equivocado y especialmente tan públicamente equivocado fue increíblemente humillante y me costó casi todo lo que había construido en Bridgewater. En este punto, Dalio estaba totalmente arruinado, había perdido toda su riqueza y se había visto obligado a cerrar su fondo de inversión. Ray había tocado fondo. Él mismo reconoció su situación en el siguiente relato. Había perdido tanto dinero que no podía pagar a las personas que trabajaban conmigo. Uno por uno tuve que dejarlos ir. Para llegar a fin de mes incluso tuve que pedirle prestados $4.000 a mi padre hasta que pudiéramos vender nuestro segundo automóvil. Ray reconoce que por aquel entonces era demasiado confiado y arrogante con sus propias decisiones, y por ese motivo Ray acabó totalmente arruinado, perdiendo todo lo que había conseguido. Pero probablemente este fue el momento más importante de su vida, donde no se dejó vencer por la situación ni las circunstancias. Empezó a fijarse en los errores que estaba cometiendo y que le habían llevado a estar en ese lugar. Él mismo nos cuenta que, en retrospectiva, mi accidente fue una de las mejores cosas que me han pasado, porque me dio la humildad que necesitaba para equilibrar mi agresividad. Aprendí que fallar es un paso esencial hacia el éxito y que la clave del éxito radica en saber cómo esforzarse mucho y fracasar bien. Al fallar bien me refiero a ser capaz de experimentar fracasos dolorosos que proporcionan grandes aprendizajes, sin fallar lo suficiente como para quedar fuera de juego. Y con esto consiguió optimizar su proceso de toma de decisiones. Cuando quiero tomar una decisión, ¿cómo sé que tengo razón? Y vi claramente que la mejor manera de responder a esta pregunta es encontrar otros pensadores independientes que estén en la misma visión que yo y que vean
vean las cosas de manera diferente a mí. Al involucrarlos en un desacuerdo reflexivo, podría comprender su razonamiento y hacer que prueben el mío. Y como ya sabrás, adaptar esta nueva forma de pensamiento y cambiar su estilo de inversión para reducir los riesgos aumentando su potencial hizo que reabriera su fondo Bridgewater Associates, con el que consiguió una rentabilidad del 13% anual a lo largo de más de 25 años y desarrolló un método algorítmico de prueba y error entre él y sus trabajadores, teniendo en cuenta todas sus opiniones para mejorar la rentabilidad de sus inversiones. ¿Y cuál es el estilo de inversión que le ha llevado al éxito? Pues el conocido método All Weather Portfolio, o también conocido como portfolio para todas las estaciones. Este estilo de cartera se basa en dividir toda tu inversión basándote en 4 cuadrantes principales que se dan en la economía. Por un lado tenemos el escenario económico creciente y por otro el decreciente. Y al otro lado del cuadrante tenemos el escenario de inflación creciente y el escenario de inflación decreciente. En base a estas 4 estaciones, Dalio va adaptando su portfolio principalmente en 4 tipos de activo que ponderan con un peso similar entre sí. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo hace esta distribución. Ray nos recomienda invertir un 30% del portfolio en acciones, que lo van a hacer bien sobre todo en escenarios de alto crecimiento económico. Luego nos recomienda otro 30% en bonos de Estados Unidos a largo plazo, para hacer frente a escenarios económicos de bajo crecimiento. Por otro lado, nos recomienda invertir cerca del 20% del portfolio en oro y materias primas, que suelen comportarse bien en escenarios de crecimiento inflacionario. Y por último, para hacer frente a escenarios de inflación decreciente, nos sugiere invertir en bonos de Estados Unidos a medio plazo. Con este estilo de inversión, Ray ha conseguido un 13% anual, batiendo de forma consistente al mercado con una volatilidad media muy baja, donde podemos ver cómo su máxima caída fue del 12%, mientras que el mercado cayó en torno a un 40% en ese mismo año, y su mayor retorno fue del 19% en un periodo de un año, por lo que es uno de los sistemas de inversión con menor riesgo que se conoce en la actualidad. Pero, ¿cuál es su portfolio para 2021? Seguro que estás deseando saberlo. Pues vamos a analizar ya mismo sus 3 principales posiciones y a continuación pasaremos a ver su portfolio al completo. ¡Alto! Si quieres más vídeos como este, Ray Dalio te pide encarecidamente que te suscribas y actives la campanita, crack bursátil. Comenzamos por su tercera mayor posición, y es su exposición al oro a través de 2 grandes ETFs de esta materia prima. El 4,6% de su portfolio lo tiene en el ETF SDPR Gold Trust, cuyo ticker es GLD, siendo su tercera mayor posición, y el 2,4% lo invierte en iShares Gold Trust, cuyo ticker es IAU, siendo esta su novena mayor posición. En su conjunto representan un 7% de su portfolio, e invertir en estos ETFs es como invertir directamente en oro físico. Cuando compras una participación de SDPR Gold Trust, estás comprando una porción de oro físico, el cual está custodiado en su gran mayoría en el Banco de Inglaterra, que es uno de los lugares más seguros del mundo y que posee cerca de 45 toneladas de esta materia prima. Y los activos totales de este ETF de oro son cercanos a 50.000 millones de dólares. Por otro lado, el ETF de iShares Trust Gold también posee este oro físico, aunque lo tiene diversificado en un número mayor de localizaciones. En ambos ETFs se inspeccionan diariamente estas reservas en físico de oro para así calcular su NAV. Como podemos observar, a largo plazo el rendimiento del oro ha sido cercano al 9% anual durante los últimos 17 años. Sin embargo, en los últimos 10 años su comportamiento ha sido plano. Aún así, es una buena herramienta para protegernos de la inflación. Y continuamos con su segunda mayor posición, que está compuesta por ETFs de mercados emergentes y en desarrollo. Por un lado, posee el Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, cuyo ticker es VWO y supone un 5,7% de su portfolio, siendo su segunda posición más grande. Por otro lado, con un peso del 2,9% y siendo su séptima mayor posición, tenemos el iShares Core de los Emerging Markets ETF. Ambos ETF
ETF reúnen a muchas de las empresas con mayor potencial de los países emergentes y tienen un peso en su conjunto en la cartera de RAI del 8,6%. Si miramos primero el ETF de Vanguard, vemos que invierte en acciones de empresas ubicadas en mercados emergentes de todo el mundo, como China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica. Su objetivo es seguir de cerca el rendimiento del índice FTSE Emerging Markets All Cap China. Este ETF de Vanguard tiene un alto potencial de crecimiento, pero también un alto riesgo. El valor de las acciones puede subir y bajar más que los fondos de acciones que invierten en países desarrollados. Por ello, solo se considera apropiado invertir a largo plazo. El perfil de riesgo de este activo es de un riesgo elevado, pero de alto potencial a su vez, y la rentabilidad que ha obtenido en los últimos 10 años es de un 47%. Si vamos a la composición de su portfolio, observamos cuáles son sus 10 principales empresas, que suponen en su conjunto un 27% de este ETF, aunque el portfolio invierte en total en 5.048 acciones diferentes. Entre estas 10 primeras posiciones podemos destacar a Taiwan Semiconductors, que es la famosa empresa que fabrica microchips y procesadores. También tenemos a Tencent Holding, el famoso gigante que aborda la gran mayoría de servicios online en China. Otro de los destacados es Alibaba, el famoso gigante del e-commerce en China. Y otras compañías de alto crecimiento como JD.com, que es la competencia de Alibaba, o NIO, que es la famosa empresa china de coches eléctricos, también están en esta lista. Este ETF actualmente cotiza un PER de 19 veces. Si vamos ahora al otro ETF de iShares, vemos que su portfolio es muy similar, salvo algunas excepciones como Samsung o Baidu, y la cantidad total de compañías de este ETF asciende a 2.907. Este ETF de iShares cotiza un PER de 18 veces y su rendimiento ha sido de un 65% acumulado en los últimos 9 años. Y llegamos a la primera gran posición de su portfolio, donde tenemos dos ETFs del SP500. Por un lado tenemos el SDPR del SP500, que es su primera posición con un peso del 11,9% de su portfolio. Y por otro lado, en octava posición, tenemos al Asia Course del SP500 con un peso del 2,6% de su portfolio. Por ello, si sumamos ambas posiciones, el peso de ambos ETFs es del 14,5%. Y por si no lo sabías, tenemos un vídeo completo hablando de estos ETFs que puedes ver ya mismo pulsando en este enlace. Y llegamos al momento que seguro que estabas esperando, la cartera completa de Ray Dalio. Y aquí la tienes. Cabe destacar que sus 10 primeras posiciones tienen un peso en su conjunto del 42,5% de la cartera, y es algo impresionante si tenemos en cuenta que Dalio posee un total de 525 acciones en su portfolio. Como hemos mencionado antes, tenemos al SP500 como mayor posición a través de estos ETFs, a las acciones emergentes como segunda mayor posición, y su tercera principal posición es en oro físico a través de estos productos. Si te ha gustado, suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.